El Evangelio según San Juan tiene dos grandes partes. Al principio tenemos una obertura preciosa que es lo que llamamos el prólogo y que es una síntesis de todo el Evangelio. Luego comienza la primera parte, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 12 inclusive, y que es lo que normalmente conocemos como el libro de los signos o el libro de las señales. En el Evangelio de Juan propiamente no hay milagros llamados milagros como los denominamos en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, sino que hay señales de la gloria de Dios, de la revelación de Dios. Esto es, que lo que se va a revelar en Jesús, lo que vamos a ver en Jesús y lo que vamos a tocar en Jesús, se va mostrando progresivamente en signos progresivamente luminosos, progresivamente gloriosos, pero también progresivamente controversiales, que van exigiendo de parte de quien los contempla o de quien tiene noticia de ellos, van exigiendo una toma de posición con Jesús o contra Jesús. Luego, a partir del capítulo 13 y hasta el 21, viene lo que llamamos el libro de la gloria, porque la gloria que se va anunciando progresivamente de a poco en signos y señales en la primera parte, se revela con toda claridad, con toda fuerza, con toda luz y con todo esplendor en la segunda parte del Evangelio a partir del capítulo 13. Otra manera de entender el Evangelio de Juan y que no riñe con esta que acabamos de decir es que el Evangelio de Juan tiene un movimiento interior de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, el verbo divino de Dios que estaba con Dios desde el principio y que era Dios por quien todo fue hecho y sin aquel que nada fue hecho sin él, y que era la luz de todo hombre que viene a este mundo y en quien habita la vida, desciende a este mundo. Es el abajamiento, el anonadamiento de la palabra de Dios, del verbo divino que viene a este mundo para acampar en medio de nosotros y a través de su humanidad revelarnos la vida divina. Esa humanidad en signos y señales nos va a revelar la vida de Dios. Y luego va a retornar al Padre, va a volver al Padre, y el camino del retorno al Padre es la pasión, la muerte, la cruz, la entrega, la resurrección y la gloria. Viene del Padre y vuelve al Padre, pero vuelve al Padre llevándonos a nosotros con Él, porque Él nos revela que sube a Dios, que es nuestro Dios, al Padre, que es nuestro Padre, y que el programa de la vida del Verbo es venir del Padre a la vida humana para llevar la vida humana a la presencia de Dios, a la vida divina de Dios. Los signos que se nos van a presentar en la primera parte del Evangelio de Juan, en el libro de los signos, cuando el Verbo desciende, se abaja, se anonada y viene a nosotros para en nuestra humanidad revelar su divinidad, la divinidad del Padre. Los signos van a ser 7 signos. El agua convertida en vino en las bodas de Caná, la curación del hijito de un niño de un funcionario real, la curación del paralítico de la piscina probática, la multiplicación de los panes y de los peces que leímos la semana pasada,
el caminar sobre las aguas, que no lo hemos leído, pero que está entre la multiplicación de los panes y el sermón del pan de vida. La curación del ciego de nacimiento en el capítulo 9 y la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. 7 signos que revelan la gloria. 7 signos que revelan la venida de la vida de Dios a hacerse vida con nosotros. Y en el núcleo, en el centro de gravedad del libro de los signos, la gran revelación de que Jesús es el alimento que nos alimenta para la vida que sí es vida. El Evangelio es una llamada a tener la vida que sí es vida. Y la vida que sí es vida solamente se obtiene comiendo Cristo y bebiendo Cristo. Hay que cambiar nuestra manera de alimentarnos porque hay que cambiar nuestra manera de entender la vida. Esto en la liturgia de hoy se dice de dos maneras diferentes. Se dice de dos maneras diferentes que lo más seguro es muy posible que no se hayan tocado cuando se escriben. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios es muy anterior a la redacción del Evangelio según San Juan. Y sin embargo apuntan a lo mismo. El Evangelio según San Juan apunta a ello a través de la palabra vida, y la carta del apóstol San Pablo a los Efesios apunta a ello a través de la expresión humanidad. San Pablo nos habla de un cambio de humanidad. La vida cristiana es una manera de entender, comprender y realizar diferentísimamente el vivir humano. Podríamos decir desde San Pablo que hay dos maneras de ser humano: la vieja y la nueva. El hombre viejo, la humanidad vieja, es la humanidad según los criterios del mundo. Es el antes de conocer a Cristo. El signo de que se conoce a Cristo es que se cambia de tipo de humanidad. Conocer a Cristo, llegarse a Cristo y seguir viviendo como se vivía a la manera de lo que dice San Pablo de los gentiles, es decir, viviendo como vive la gente común y corriente. Seguir viviendo así es no haber comprendido nada, es no haber entrado en Cristo. Hay que dejar el modo anterior de vivir y cambiar cualitativamente la manera de vivir. Y ese cambio cualitativo de manera de vivir significa que hay que dejar atrás una humanidad vieja, corrompida por pasiones seductoras, renovar la manera de pensar, es decir, ver el mundo de una forma diferente y comprenderlo de una forma diferente. Ver el mundo con los criterios de Dios, comprender el mundo con los criterios de Dios. Ver el mundo y comprender el mundo como lo mira y lo comprende el Espíritu. Y por lo tanto, revestirse de una nueva condición humana creada a imagen de Dios. Es decir, un tipo de ser humano que se parece a Dios. ¿Y cómo es un tipo de ser humano que se parece a Dios? Ese tipo de ser humano está hecho de justicia, de santidad y de verdad. Justicia, santidad y verdad. Esa justicia, esa santidad y verdad, que son características esenciales de Dios. Dios es esencialmente justo, esencialmente santo y esencialmente verdadero.
Pues eso es lo que Dios hace cuando la humanidad nuestra se deja transfigurar, se deja transformar y se deja convertir por Dios. Ser cristiano es cambiar la manera de ser humano y es volverse una humanidad nueva, revestida de una nueva condición, creada a imagen de Dios, y ese revestirse de una nueva condición significa una forma totalmente diferente de ver el mundo, entender el mundo y comprender la vida y vivir la vida. Esto que nos dice el apóstol San Pablo es a donde nos va a llevar este anuncio del pan de vida que nos encontramos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Como les decía, estamos en el centro mismo, en el núcleo del libro de los signos, del libro de las señales, del Evangelio según San Juan. Y ahí en ese centro, San Juan ha puesto la palabra vida. ¿Y qué sostiene la vida? La vida la sostiene el alimento. ¿Y qué hace el ser humano en la vida? El ser humano trabaja para conseguir el alimento. Si ustedes se fijan bien, la vida es bastante elemental si la miramos de esta manera. La vida es algo que hemos recibido, eso que hemos recibido es perecedero, es decir, se puede morir. Estamos todos los días constantemente en riesgo de perder la vida porque no depende de nosotros. Nosotros no nos la dimos y nosotros lo más que podemos hacer es cuidarla, pero no podemos garantizarla. Y menos en estos momentos tan complejos y tan difíciles que estamos viviendo, cuando cualquiera de nosotros puede perder la vida en cualquier momento por esta enfermedad caprichosa que está en el aire y por evidentemente todas las demás razones que le pueden quitar la vida a alguien tan frágil, tan débil, tan vulnerable y tan poca cosa como somos todos nosotros. Así pues, que la vida es muy elemental, es algo que hemos recibido, es algo que tenemos, es algo que todos los días podríamos perder y que por lo tanto tenemos que intentar proteger y conservar. Y para intentarla proteger y conservar, la alimentamos. Lo primero que hicimos cuando llegamos a este mundo fue llorar de hambre y lo primero que hizo nuestra madre fue alimentarnos. La vida es bastante sencilla. Y nos pasamos la vida trabajando para conseguir los medios para podernos alimentar. Casi que podríamos decir que es una síntesis de lo que es la existencia humana. A eso se le puede ya añadir un montón de realidades accesorias. Y esas realidades accesorias es si estudiamos, si aprendemos muchas cosas, y escribimos libros, y hacemos cultura, y todo eso, pero en el fondo todo eso es trabajo, y el trabajo es para conseguir con qué alimentarnos. Y si ustedes se fijan bien, los bienes materiales, las comodidades, las riquezas y todo eso, son realidades que simplemente hacen llevadera la vida, pero de todas maneras, quitado todo eso, lo importante y lo fundamental es alimentarnos para tener de qué vivir. No es sino que llegue una gran tragedia, una situación bien dramática, perdemos los bienes, perdemos las casas, perdemos las comodidades, perdemos todo lo que tenía y a lo que nos aferramos es a esforzarnos para conseguir un mendrugo de pan con que alimentar la pobre vida y con que proteger la pobre vida. Esa es la existencia humana. Pues muy bien, eso es lo que está en el fondo del texto con el cual hoy comenzamos a contemplar el discurso del pan de vida del capítulo 6. Primero que todo tenemos un contexto. El contexto es que hemos tenido dos grandes signos de revelación de la gloria de Dios en Jesús. De que en Jesús se está revelando la presencia misma del Dios eterno. Lo primero es el signo de la multiplicación de los panes
y de los peces que vimos hace 8 días, donde Jesús revela que viene a traer el alimento sobreabundante. ¿Recuerdan la pregunta que le hace a Felipe? ¿De dónde sacaremos pan? Felipe entiende una tienda donde habrá que ir a buscar pan. Andrés entiende una cesta con unos pancitos que trae un niño, pero el verdadero lugar de donde viene el alimento, el auténtico alimento, es el Padre, es Dios. Y Dios envía ese verdadero alimento que es su Hijo Jesucristo. Felipe todavía no lo entiende, Andrés todavía no lo entiende y el gentío alimentado no lo entiende. Simplemente captan que es un profeta y se lo quieren llevar para hacerlo rey. Por eso Jesús se aparta y se va a la montaña a solas a orar con el único que lo entiende, que es el Padre. Luego viene un segundo signo que nosotros no hemos contemplado, no lo hemos leído, sino que hemos pasado inmediatamente al versículo 24. Y ese segundo signo es que Jesús ha pasado el lago, ha regresado de la orilla donde estaba a la orilla donde está Cafarnaúm, caminando sobre las aguas. Y al caminar sobre las aguas, se ha encontrado con sus discípulos que se han asombrado, asustado, atemorizado ante la presencia de él, y él ha revelado quién es. Yo soy. Y es la primera vez en el Evangelio de Juan que aparece el nombre sagrado de Dios en labios de Jesús. Yo soy. A partir de aquí va a aparecer muchas veces, y si ustedes se fijan bien, en la parte del texto que hoy hemos contemplado aparece el segundo yo soy. Recuerden que yo soy es el nombre sagrado de Dios en la Sagrada Escritura. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas?, Dios le responde, yo soy. Y por lo tanto, todo el rato lo que está revelando Jesús no es un maestro, no es un guía, no es un líder, no es un modelo de humanidad, no es un ejemplo a seguir. Es Dios mismo quien se revela en Jesús. Y ese Dios mismo es la gloria, el esplendor, la sublimidad, la trascendencia, la inmortalidad, la eternidad, justicia, verdad y santidad de Dios. Todo eso es lo que está ahí en Jesús. Pero nos podemos quedar sin descubrirlo, que es el drama de los primeros capítulos del Evangelio. Jesús hace signos y los signos no se entienden, no acaban de leerlos. El atravesar el mar para ir a hace toda una referencia a el Dios que atraviesa el mar con su pueblo para llevarlo a otra tierra. Y por eso el gentío va a buscarlo. Pónganle atención al gentío porque el capítulo 6 de Juan comienza con un gentío y termina con un grupito. Es decir, que entre el comienzo del capítulo y el final del capítulo, la muchedumbre que sigue a Jesús es la muchedumbre que abandona a Jesús. Porque Jesús exige una toma de posición personal. Hay que tomar una decisión delante del signo que él realiza. La muchedumbre lo sigue y le dice, Maestro, ¿cuándo has venido? Es decir, lo están buscando. Y Jesús les dice que hay que afinar la búsqueda. El Evangelio de Juan es el Evangelio de la búsqueda. Por lo pronto, 3 veces con toda claridad en el Evangelio aparece la pregunta sobre la búsqueda. Con los discípulos, los primeritos que se van con él, que buscan, con los que en el huerto del Getsemaní van a arrestarlo, a quien buscan, y en el jardín junto al sepulcro, a María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
es el gran evangelio de la pregunta de la búsqueda. ¿Tú qué buscas? ¿Tú a quién buscas? Pero fuera de eso, si ustedes van leyendo, se van dando cuenta que el evangelio está lleno de personajes buscadores, personajes que están buscando una realidad que no poseen, una realidad que no tienen. Y esta muchedumbre está buscando alimento. Y por eso Jesús les hace una corrección de la búsqueda. No busquen lo que están buscando, porque ustedes están buscando un alimento que perece. Ustedes van detrás de esta vida que es poca vida. Ustedes están pegados de esta vida que significa poco o nada, porque es una vida que muere. Ustedes trabajen por otro alimento, que es el alimento de la vida que no perece, el alimento de la vida eterna que solo puede comunicar Dios. El encuentro con Jesús te lleva a purificar la búsqueda. ¿Cuál es la vida que tú buscas? Piénsenlo bien y verán que en este mundo pagano en el que estamos viviendo hoy en día, nos hemos adaptado todos a la búsqueda de esta vida, la poca vida. Por esta vida, por esta poca vida es por la que hacemos todos los esfuerzos, todos los sacrificios, todos los trabajos. Por esta poca vida es por la que nosotros incluso estamos dispuestos a sacrificarnos. Toda la abnegación que ponemos, la ponemos para conseguir cosas de esta vida, comodidades de esta vida, bienestar de esta vida, diversiones, entretenimientos, logros, triunfitos, pequeños éxitos. Todo lo de esta vida, lo que le regalamos a nuestros hijos es adaptarlos a esta vida, prepararlos para esta vida, llevarlos a esta vida. Y cada vez menos nosotros mismos, nuestras parejas, nuestras familias, nuestros hijos anhelan la otra vida que es la verdadera, pegados a una vida que dura 80 años, despegados de la vida que dura para siempre, esforzándonos por una vida patética, llena de dolores, enfermedades, penas, tribulaciones, y alejados de la vida plena y de la vida eterna, que es la auténtica, llena de, decía San Pablo, justicia, santidad y verdad. La vida llena de gloria, porque es la vida de Dios. El mensaje de este domingo es muy bello. Fíjense ustedes en qué trabajan. Ustedes se la pasan trabajando para conseguir el alimento de una vida que no es vida, cuando deberían trabajar con toda intensidad para alcanzar el alimento que da vida eterna. ¿Y cómo se trabaja en ese alimento que da vida eterna? Con fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es simplemente creer que existe un Dios, sino que la fe es pegarnos del todo a Cristo, hacernos unos con Cristo, llevar una vida de Cristo, o dicho en términos de San Pablo, cambiar la manera de vivir, dejar un hombre viejo atrás y revestirnos de una humanidad nueva que vive de otra manera, porque nos unimos a Cristo para vivir como Él vive. Y para poder vivir de Cristo y vivir como Él vive, tenemos que cambiar el alimento. No podemos seguir comiendo lo mismo. Y es justamente empezar a comer Cristo, a beber Cristo, a alimentarnos de Cristo. Y ese es el milagro de la Eucaristía. Que en la Eucaristía podemos recibir ese alimento espiritual, y ese alimento espiritual nos cambia la manera de vivir. Dejamos de vivir para una vida que es poca vida y empezamos a anhelar vivir para la vida que sí es vida, porque es la vida de Dios. Por el momento, quedémonos con la oración final de este precioso texto que hoy hemos compartido. Señor, danos siempre de este pan. Y con esa oración
Señor, danos siempre de este pan. Hagamos todo lo posible por sentir una gran hambre. A mí me da mucho pesar con los cristianos porque veo que muchos cristianos tenemos anorexia del pan de vida y que no tenemos ningún problema en pasarnos días sin pan de vida. Y todo lo contrario, que sintamos una gran hambre. Señor, danos siempre de este pan y por lo tanto recibamos con un gran consuelo lo que Jesús nos dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed. Yeshua, Yeshua.